Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR News. AIR es noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial, martes 13 de octubre. Y en las culturas de Grecia y en algunos de los países de cultura hispana, como España, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros, se considera el martes 13 un día poco alentador, nada alentador. Lo cierto es que las connotaciones negativas que se le dan a este día no tienen fundamentos científicos, por lo cual se debe tener muy claro que solo se trata de un mito. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la información actualizada de lo que pasa en el mundo en 30 minutos. Me acompaña como siempre mi amigo y querido colega Darío Tebay. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Hola Estela, ¿cómo estás? También bienvenida a vos a esta nueva jornada de información a través de la Alianza Internacional de Radio y a través de nuestros corresponsales en todo el mundo y lo que llega a nuestros oyentes que están en todo el planeta. Comenzamos de esta manera la edición de hoy de Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos. Preocupa la segunda ola de coronavirus en Italia. El gobierno italiano extendió recientemente el estado de emergencia hasta el 31 de enero para poder seguir afrontando la pandemia con decretos urgentes e impuso la obligación de llevar la mascarilla en todo momento, incluso al aire libre. Pero en los últimos días, Italia no baja de los 5.000 casos diarios y esto preocupa al gobierno, que analiza avanzar con la prohibición de las fiestas privadas o el deporte grupal a nivel amateur. Todo con el objetivo de evitar que la curva de transmisiones se descontrole. El número total de contagios en Italia hasta el momento es de 354.950 y el de fallecidos asciende a 36.166. Y la información que nos acerca a los distintos puntos del mundo en donde se generan las noticias. Conexión Mundial es Colombia. Aquí Colombia. Una comisión del gobierno nacional viajó a Cali para reunirse con la minga indígena del suroccidente del país, que se encuentra en esa ciudad reclamando por lo que se ha señalado como incumplimientos por parte del Estado en cuanto a compromisos previos. El grupo de funcionarios que se desplazó a la capital del Valle del Cauca está encabezado por la ministra del Interior, Alicia Arango, quien afirmó que el gobierno no ha dejado de cumplir lo pactado y mencionó que se han logrado avances por parte del mismo. Sobre esta movilización de la minga, el ministro de Salud Fernando Ruiz advirtió de violaciones a los protocolos de bioseguridad en estos eventos e hizo un llamado de responsabilidad para evitar más contagios de COVID-19. El expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo haber reflexionado sobre las consecuencias que ha dejado el sistema judicial heredado por el gobierno anterior y reiteró que ese conjunto normativo vinculado a la JEP consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y la violación de menores. Desde AIR Colombia, estudios de Radio 10 de marzo para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Sabores Colombia es una muestra gastronómica que se hizo desde lo virtual en el municipio de Salamina, Caldas. Esto fue el pasado sábado en el municipio del norte del departamento de Caldas, la tercera edición de esta muestra gastronómica, una idea que se originó desde la ciudad de Medellín. No pretendemos vender comida, sino restaurar el corazón y darnos la oportunidad de volver a nuestros clientes a través de la virtualidad, dijo Santiago Izaza, dueño de un restaurante y uno de los cocineros que adelantan Sabores Colombia, muestra que llegó a su tercera edición. Los otros organizadores fueron Carmen Ángel, Óscar Pérez, María Adelaida Moreno, Laura Londoño y Pedro Fernández. Sabores Colombia es una iniciativa que tuvo durante el aislamiento un grupo de cocineros y empresarios de la gastronomía de Medellín para que los clientes disfrutaran una alternativa de distracción y aprendizaje. Nosotros enviamos a cada casa un kit en el que están todos los ingredientes e insumos para que ellos vayan cocinando a la par con nosotros. Esta iniciativa ha sido muy bien acogida, dijo Óscar Pérez desde Salamina. Sabores Colombia continuará trabajando y expandiendo nuestra diversidad gastronómica a nivel local y nacional, independiente de que haya
concluido el aislamiento. Es un proyecto muy bonito y no queremos que termine, aseguró Pérez. Los platos típicos en esta ocasión fueron de San Andrés, Guajira y el Viejo Caldas. De San Andrés y Providencia, tortas de cangrejo y pescado apanadas en coco, chutney de frutas tropicales y chips de plátano. Viejo Caldas, azorrete, rollo de carne recubierto con tocino ahumado, con melao de panela y aguardiente amarillo. De la Alta Guajira, arroz guajiro de camarón seco, aromáticas típicas, frijol guajiro, encurtido con sriracha de coco, acompañado con una torta de almojábana con bocadillo y de culis colombiano como postre. Desde Colombia y con mucho gusto, yo soy Juan Carlos Buriel para Conexión Mundial. Conexión Mundial es Uruguay. Catástrofe y amenaza. Expertos insisten en flexibilizar protocolos de asistencia a clase. El director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, y el experto en educación, Pablo Cayola, señalan que no basta solo con la vuelta a la obligatoriedad en las condiciones exigidas por los protocolos. A pesar de que las autoridades del gobierno anunciaron la semana pasada que a partir de este martes regiría la obligatoriedad en los centros educativos del país, el exdirectivo del INED, Pablo Cayola, y el director del Instituto Pasteur insistieron en que la medida no es suficiente y exhortan a flexibilizar las exigencias de los protocolos sanitarios. Los niños son una pequeña población de los que se contagian, son menos del 10%. Además, cuando se contagian excepcionalmente son casos graves. En Uruguay, ningún niño ha estado grave, declaró el referente de la institución de investigación científica Conexión Mundial. El miedo era la superposición del virus con otro en invierno, pero eso no pasó porque el COVID-19 no afecta a los niños. El riesgo de los niños de infectarse es más bajo que un accidente de tránsito. Las escuelas uruguayas, lejos de estar en la situación que estábamos hace 20, 30 años, no están saturadas y tienen 24 alumnos por grupo y 300 alumnos por escuela. Eso permite decir con firmeza que se puede ir hacia la presencialidad, remató. Hoy la amenaza sería no abrir las escuelas y dejarlas cerradas, dijo el referente de la institución. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Conexión Mundial es España. La moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez ya tiene fecha. Se debatirá en el Congreso de los Diputados los próximos días 21 y 22 de octubre, después de haber sido registrada a finales de septiembre, tal y como se comprometió el líder de la formación ultraderechista Santiago Abascal antes del verano. El propio presidente de la formación será el candidato alternativo y la propuesta será defendida por el diputado de Vox en Barcelona, Ignacio Garriga. Cataluña pide sacrificar la actividad social y anuncia que tomarán nuevas medidas. El vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, ha llamado a la ciudadanía a dar un paso más en su compromiso contra la crisis del COVID-19 y a sacrificar en la medida de lo posible toda actividad social para que el sistema sanitario pueda seguir dando una respuesta adecuada. Aragonès y la consejera de Salud, Alba Vergés, han anunciado que esta misma semana se tomarán nuevas medidas para frenar el avance del virus, dado que se avecinan días difíciles, si bien las citadas medidas todavía se están trabajando internamente y por ello no ha dado detalles sobre las mismas. Yo soy David Sánchez en Conexión Mundial, AIR, España. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. La OMS pidió ahora evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus. David Navarro, encargado de la Organización Mundial de la Salud para el coronavirus en Europa, explicó que los bloqueos solo hacen que la gente pobre sea mucho más pobre. Según Navarro,
el impacto económico en los países pequeños que dependen del turismo y el aumento de los niveles de pobreza son dos efectos importantes de las cuarentenas, y citó como ejemplo los daños sufridos en lugares como el Caribe o el Pacífico debido a la cancelación masiva de los viajes o las pérdidas de los pequeños agricultores en todo el mundo porque sus mercados han sido golpeados, y alertó que la pobreza mundial podría duplicarse para el próximo año. Conexión Mundial es Estados Unidos. Aquí, Estados Unidos. El médico de Donald Trump aseguró en la tarde de este lunes que el presidente arrojó negativo a pruebas rápidas de COVID-19 en días consecutivos, en un memo que llega poco antes del mitin político previsto en el estado clave de Florida. Sean Conley precisó en un memorando a la portavoz de la Casa Blanca, Khaled McCanny, que el mandatario dio negativos a unos test de antígenos de la farmacéutica Abbott. Esas pruebas, de acuerdo con la Administración de Fármacos y Alimentos, son muy específicas, pero no son tan sensibles como las pruebas moleculares. Sin embargo, el médico aseguró que para el actual estatus negativo del mandatario no se tomaron en cuenta únicamente las pruebas de antígenos en repetidas ocasiones tomadas en conjunto con datos de laboratorio y clínicos adicionales indican todos que el virus no se está replicando de forma detectable, precisó Conley. Estos datos amplios, juntos con las guías de los CDC para el retiro de las medidas de precaución basadas en la transmisión, han llevado a la evaluación de nuestro equipo médico de que el presidente no es contagioso para otros. Y Donald Trump viajó este lunes a Sanford, Florida, donde participó en su primer evento fuera de Washington tras contagiarse del COVID-19. Y horas antes del mitin fue que la Casa Blanca informó de que el presidente había dado negativo del virus. El Comité Judicial del Senado, mientras tanto, ha inaugurado las audiencias de confirmación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, y el Obamacare, coronavirus y libertad religiosa marcaron el inicio de la confirmación a la Corte Suprema. La mayoría republicana en el Senado puso en marcha el proceso que busca colocar a Amy Coney Barrett en el máximo tribunal antes de que culmine a fines del año el actual ejercicio legislativo. La Comisión Judicial del Senado celebró este lunes la primera de varias audiencias previstas esta semana para considerar la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. La sesión ocurrió sin sorpresas, la mayoría republicana actuando con una celeridad inusual para colocar en el máximo tribunal al tercer magistrado conservador durante el gobierno de Donald Trump. Después de que ella escuchara en silencio por casi 5 horas las intervenciones de los 12 republicanos y 10 demócratas que integran la comisión, Barrett se quitó por primera vez su mascarilla negra y leyó una declaración en la que se comprometía a aplicar la ley fielmente como está escrita y no como a ella le gustaría. Y una de las actuaciones que más interés ha generado es de la senadora demócrata y compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris, quien dentro de 3 semanas se enfrenta en las urnas al presidente Trump. Harris, quien es integrante de la Comisión Judicial, criticó con dureza a Barrett al aseverar que su tendencia conservadora amenaza la justicia equitativa por la cual luchó su predecesora Ruth Bader Ginsburg. Harris también increpó a los republicanos por celebrar la audiencia y agilizar la confirmación de Barrett en lugar de concebir ayuda para los millones de estadounidenses aquejados por la pandemia. Y un hombre en Nevada se convierte en el primer caso documentado de reinfección con coronavirus en el país. El caso de este hombre, que se convirtió en el primer estadounidense confirmado en contagiarse 2 veces con coronavirus, plantea dudas sobre cuánto tiempo pueden estar protegidas las personas luego de haberse infectado y cuán eficaz podría ser una vacuna, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet. El doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, precisó que esto es una clara luz amarilla de precaución. Hasta ahora han habido por lo menos 22 casos documentados de reinfección en todo el mundo desde que se desató la pandemia. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, AIR, Estados Unidos. Conexión Mundial es Chile. Aquí Chile. El Banco Mundial lanzó un balde de agua fría sobre la economía del país, toda vez que el lapidario informe prevé un desplome superior al 6% en el Producto Interno Bruto de 2020. El ente internacional le hago la fiesta al Ministerio de Hacienda, que hace unos días había mejorado la proyección del PIB del presente año. La organización multinacional especializada en finanzas recortó su estimación para el país y ahora prevé que la contracción será 2 puntos porcentuales más pesimista que la caída contemplada en las proyecciones de junio. Entre tanto, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Martín Rama, explicó que Chile ha enfrentado un costo muy alto al ser una economía muy abierta, muy integrada y con mucho contacto internacional, y destacó que existen señales de que el impacto podría ser menos grave de lo que inicialmente se temía. De otro lado, en cuanto a las cifras que deja la pandemia en el país, el Ministerio de Salud reportó 1.517 nuevos contagios y 61 muertes por COVID-19 en las últimas horas. Con esto, Chile llegó a un total de 482.888 contagiados, de los cuales 15.025 son casos activos. Entre tanto, 13.379 personas han perdido la vida a causa del virus.
Soy Jorge Hernández para Conexión Mundial desde AIR, Chile. Conexión Mundial es Panamá. Panamá. Aquí Panamá. Autoridad Marítima de Panamá establece medidas de bioseguridad para ingreso de marinos para embarque y repatriación. La Autoridad Marítima de Panamá informó que a partir del 12 de octubre, el ingreso al país de los marinos para embarque y repatriación estará sujeta al decreto número 1089 del 23 de septiembre del 2020, que establece nuevas medidas de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud. El decreto establece que toda persona nacional, residente o extranjera que pretenda ingresar al territorio nacional presentará a su llegada al país el certificado de prueba de hisopado con un máximo de 48 horas y podrá ingresar al país sin necesidad de cumplir con aislamiento obligatorio. Mientras que en el artículo 3 se ordena que toda persona nacional, residente o extranjera que a su llegada al país no porte el certificado de prueba de hisopado tendrá la obligación de realizarse una prueba rápida previo a su registro en migración del aeropuerto, lo cual será cargada a costo del viajero. Según el resultado de la prueba, al viajero se le aplicarán las siguientes medidas. Si el resultado de la prueba rápida sale negativo, estará exento de cumplir con el aislamiento obligatorio. De ser lo contrario, la persona pasará a aislamiento obligatorio en un hotel hospital designado por el Ministerio de Salud. Soy Walter de León para Conexión Mundial, AIR Panamá. Conexión Mundial. Aquí República Dominicana. El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, le ha pedido al presidente Luis Abinader que sean revisadas e incluidas al menos 396 organizaciones no gubernamentales, ONG, que han sido excluidas de la ley del presupuesto del año 2021. Lorenzo dijo además que aproximadamente a 700 organizaciones se les ha reducido el presupuesto al mínimo. Tanto las excluidas como las vigentes reciben menos del 10% de la inversión que hacen dichas organizaciones, ha asegurado dicho funcionario. Finalmente, señaló que hay instituciones del sector salud, del deporte, niñez, envejecientes y algunos sectores con discapacidad que se han visto afectadas con la decisión de la exclusión por parte del gobierno actual. Finalizamos con el boletín número 206 que ha expedido el Ministerio de Salud en el día de hoy, confirmando 118.843 infectados, 2.179 muertes, 94.532 personas recuperadas. Personas con ventilación aislada hay en el momento un 21%. La positividad que se registra en la última semana, 13.31%. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial AIR, República Dominicana. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Turquía respalda los acuerdos de Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj alcanzados en Moscú. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov ha hablado en una rueda de prensa conjunta con su homólogo armenio en Moscú. El 9 y 10 de octubre tuvo lugar una reunión que permitió conseguir un consenso que ha sido publicado y divulgado por la ONU y la OSCE. Esperamos que esos acuerdos serán acatados rigurosamente por ambas partes. Lo hemos discutido en detalle, dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo armenio. Según el máximo diplomático ruso, la postura de Turquía fue confirmada durante la conversación telefónica que mantuvo con su homólogo turco. La disputada región de Nagorno-Karabaj ha sido el epicentro de enfrentamientos bélicos entre Armenia y Azerbaiyán. Desde el 27 de septiembre, el antiguo conflicto entre los dos países por el control de la zona estallara de nuevo con fuerza. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Ecuador. Aquí Ecuador. Tras 7 meses de suspensión se reinstaló el juicio del caso Zingue. El tribunal conformado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra reinstaló la audiencia del juicio del caso Zingue después de 7 meses de haberse suspendido. La Fiscalía tiene previsto exponer a los magistrados 12 pericias, 39 testimonios y 115 pruebas documentadas.
En este caso están procesadas 15 personas por presunto peculado, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass, los ex ministros de hidrocarburos Carlos Pareja Yanuncelli y Wilson Pastor, además la hija de este último, Silvana Pastor. No hay conflicto de intereses porque a mí me hicieron representante legal en el año 2014, 2 años después de la firma del contrato, cuando mi padre ya no era ministro de hidrocarburos. Juan Pablo Albana, abogado de Silvana Pastor, explica que no existe prejuicio al Estado. El informe de la Contraloría parte de la falsa premisa de que la tarifa de servicios efectivamente pagada habría sido de $33.50. El propio Estado ecuatoriano ha certificado que la tarifa pagada fue de $27.80. Fin del informe Contraloría, porque ya no hay el perjuicio. El delito se habría cometido en el 2012 con una supuesta adjudicación irregular de un campo petrolero. Esta investigación se inició con un informe de indicios de responsabilidad penal realizado por la Contraloría General del Estado, donde se determinó que se incumplieron los requisitos legales necesarios para que se adjudique el campo de crudo a 2 consorcios. La Fiscalía dice que en este caso el perjuicio para el Estado sería de $28.4 millones. Para Glass, este sería el tercer juicio que enfrenta. En Conexión Mundial, Sergio Casco, Air, Ecuador. Conexión Mundial. Integra todas las noticias en una sola red virtual. Aquí, Argentina. En las últimas semanas, como parte de las primeras medidas oficiales para reactivar la economía de cara a la salida de esta horrible pandemia, se volvió noticia la hidrovía Paraná-Paraguay. El Estado Nacional y 7 provincias conformaron una empresa para administrar este recurso clave, una suerte de enorme autopista del agua, cuyo 50% corre íntegramente por territorio argentino y por donde circula hacia el resto del mundo la producción de 5 naciones. A pesar de las restricciones sanitarias, el macrismo convocó nuevamente un banderazo con epicentro en el Obelisco porteño. Posteriormente a esta acción, el Ministerio de Salud emitió su parte de COVID-19 con los números de contagios que se elevaron a 930.730 positivos. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial es México. Aquí México. La comparecencia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, fue suspendida luego de que en varias ocasiones fuera interrumpido por las senadoras. Gobernadores rebeldes promoverán controversias constitucionales contra la eliminación de fideicomisos. Los mandatarios de la Alianza Federalista impulsarán un movimiento de amparos masivos de grupos y ciudadanos afectados. Mario Delgado urge al INE a agilizar tercera encuesta para definir dirigencia de Morena. Hasta el momento, nada para nadie, dijo Delgado Carrillo. Por eso, más que nunca resulta indispensable respetar la decisión de la militancia y los simpatizantes. Mientras, Porfirio Muñoz Ledo dice que si el presidente quiere partido, que lo deje actuar, que lo apoye. Hay poco partido porque hay mucho movimiento, expresó luego de cancelar su toma de protesta como presidente de Morena. México suma 821,000 casos de COVID y 83,000 decesos. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial desde Tabasco, México. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. China someterá pruebas de coronavirus a los 9 millones de habitantes de una ciudad por un brote de 12 casos. Las infecciones detectadas pusieron fin a 57 días sin contagios domésticos declarados en el país. La semana pasada, cientos de millones de chinos estuvieron de viaje para las vacaciones de la Semana Dorada. La Comisión Municipal de Sanidad de Qingdao informó a través de un comunicado publicado en su página web que este domingo pasado detectaron 3 casos asintomáticos, por lo que procedieron a analizar 377 contactos cercanos de estos contagiados, lo que arrojó otros 9 positivos. A falta de confirmación por parte de las autoridades sanitarias chinas, estos casos podrían suponer el fin de la racha de 57 días sin contagios. Fuentes citadas por la prensa local indicaron que todavía se desconoce de qué modo se infectaron los 3 pacientes asintomáticos.
Desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. También te recordamos que podés escuchar las señales principales de la Alianza en www.alianzainternacionalderadio.com. Conexión Mundial es Venezuela. Aquí Venezuela. Las máquinas de votación que se utilizarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre comenzaron a ser auditadas por técnicos internacionales. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que a partir del 12 de octubre postergarán las restricciones aéreas por 30 días más, a raíz de la extensión del decreto de estado de alarma por COVID-19 de parte del Gobierno Nacional. En el día 211 de cuarentena en Venezuela fueron detectados 619 casos y 7 fallecidos, para una sumatoria oficial de 83.756 contagios y 704 defunciones a causa del COVID-19. Rescatistas localizan sin vida los cuerpos de 2 pescadores desaparecidos en Margarita. Siendo que la embarcación donde zarparon se encuentra en buen estado, las autoridades presumen que el oleaje de una embarcación de mayor calado haya hecho que los hombres cayeran al mar tras perder el equilibrio. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial AIR es todo el planeta. Aquí en Bruselas. En caso de confinamiento, ¿cuáles son los escenarios a considerar? Dada la situación, existe la posibilidad de que todos teman. Esta es la contención. Varios expertos creen que será inevitable, pero sí realmente lo es. ¿Cómo lo organizas? Se puede realizar por sector o por la localidad. ¿Cuáles son las avenidas consideradas? En la capital, los bares y cafés están cerrados hasta el 8 de noviembre, pero las escuelas y los restaurantes no. Se trata de una reconfiguración por sector empresarial. La región de Bruselas es la primera en dar este paso, que podría ampliarse en Bélgica. A nivel de una región o de una provincia se está reconfigurando una serie de sectores, por lo que casi todos se quedan en casa. Esto puede ser más complicado para la vida social en general. Decir que las reconfiguraciones deben durar un máximo de 15 días. Creo que un mes ya es demasiado. En 15 días hay una manera de romper las cadenas de transmisión si la estrategia es efectiva, considera Yves Copetier, epidemiólogo y profesor de salud pública de la Universidad Libre de Bruselas. Otra posibilidad de la confinamiento por localidad. El objetivo es bloquear la transmisión del virus, por lo que los residentes limitan sus movimientos a lo estrictamente necesario. La limitación de los movimientos geográficos y los movimientos en los municipios es esencialmente algo que funciona. Podemos ver que ha sido bastante eficaz en algunas de las grandes ciudades europeas. Podríamos imaginarlo, pero de nuevo tenemos que proyectarnos en periodos de una semana o 10 días. Es bastante discriminatorio para los municipios que sufrirán esta contención, pero es parte de una solidaridad colectiva, subraya el epidemiólogo. Para este experto, como para otros epidemiólogos, todavía es posible evitar una contención mayor si se siguen las reglas, pero el tiempo está agotándose. 2 semanas como máximo. Este fue el informe para Conexión Mundial de Alejandro Gordillo desde los estudios de Radio con Sabor Latino. AIR Bruselas. Aquí, París, Francia. Para este miércoles a las 20 hora local se tiene prevista la locución presidencial. En la misma, Emmanuel Macron dará a conocer más determinaciones para tratar de contrarrestar los rebrotes desbordados en el 85% del territorio nacional. Se habla de reconfinar por zonas, ciudades o departamentos más afectados. Las cifras de hoy arrojan un total de 17.000 personas infectadas en 24 horas en Francia, mientras que 2.706 personas hospitalizadas en París, 408 personas en reanimación, o sea, en la UCI. En Conexión Mundial, James Cortés Ortiz, París, Francia. Conexión Mundial es Londres. Aquí Londres. El
NHS experimentará el invierno más difícil desde su fundación en el año de 1948, ha advertido un representante de los médicos de cabecera de Escocia, el Dr. Andrew Boots, también presidente del comité de GPs de BMA. Dijo que la presión causada por el COVID-19 podría hacer que el sistema se sature. El doctor Andrew Boots dijo que las expectativas sobre lo que podría proporcionar el NHS tendría que cambiar hasta que se encuentre una vacuna para el COVID-19. En una entrevista, el doctor ha dicho: "Nos dirigimos al periodo más difícil que ha experimentado el NHS desde que comenzó en el año de 1948. Estoy bastante preocupado por la situación actual y lo que pueda suceder después. Nos enfrentaremos a unos 4 o 5 meses muy difíciles hasta que tengamos una vacuna para el COVID. Todo el sistema se va a saturar y se lo he dicho a la Secretaría de Salud de Escocia, Jim Friedman. Necesitamos tener una conversación con el público sobre sus expectativas", dijo el doctor. Soy Edward Andrés Ortega, en Conexión Mundial desde AIR, Londres. Conexión Mundial. Aquí Bolivia. Le damos a conocer que en la presente jornada se suman 121 nuevos infectados en 8 departamentos del país por COVID-19. Son 18 decesos, a un total de víctimas mortales de 8.326. Hasta ahora se contabilizan 138.695 contagios confirmados, 101.523 se lograron recuperar y hay 28.846 casos activos en el país. La bebé Samantha fue encontrada luego de 34 días de búsqueda intensa en el país. Esta es una gran labor de la policía que, cumpliendo el mandato de la presidenta Yanine Áñez y el ministro de Gobierno Arturo Murillo, ha concluido con la búsqueda y se ha logrado encontrar a la bebé, manifestó el viceministro de Régimen Interior. 7 prohibiciones sobre la circulación, venta de productos y manifestaciones públicas fueron recopiladas en las resoluciones para el día de las elecciones. En la misma figuran 6 disposiciones que deben aplicarse de los tribunales electorales departamentales, donde los gobiernos departamentales están a cargo de emitir los autos de buen gobierno. La candidata diputada por el Movimiento Socialismo, Brenda Segovia, fue aprehendida y más tarde liberada durante este lunes por la policía boliviana, que la acusa de portar ilegalmente gas pimienta en manifestaciones. Soy Juan Carlos González, en Conexión Mundial desde Bolivia. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Hasta aquí los acompañamos en Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana a partir de las 8, hora de Nueva York, en la Alianza Internacional de Radio. Y por supuesto, en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy, muy bien. Darío, buen resto de jornada. Feliz martes para vos, para todo el equipo. Recuerden que ser AIR es mundial. Como mundial es el compromiso con la información y con nuestros oyentes en todo el mundo. Nos volvemos a encontrar mañana a través de la Alianza Internacional de Radio para seguir informando. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial. Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR News. AIR es noticia. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR. Alianza Internacional de Radio. Sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.